¿Qué tal? Dios les bendiga. Hoy día quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios que he titulado Más que un domingo, llevando la iglesia a tu vida diaria. Como pastor y como movilizador de misiones, muchas veces me ha tocado ir por distintas iglesias en distintos estados y un denominador común que me ha tocado ver muchas veces es que la mayoría de las iglesias, la mayoría de los líderes, el enfoque está en el servicio del día domingo. Como si el servicio del día domingo fuera la frutilla del pastel, ¿verdad? Como si fuera la cereza del postre. Todo está enfocado en el día domingo. Entonces, muchos líderes cometemos algún tipo de error, enfocando toda nuestra atención al día domingo. Estamos preocupados por el boletín, por cómo va a ser el servicio, el orden, la alabanza, la adoración. Y aunque todo esto es muy bueno, muchas veces el enfoque está solo en eso y gastamos mucho tiempo o la mayor parte del tiempo de nuestro enfoque en esta parte. Eso obviamente también se muestra al resto de la congregación y entonces los miembros también empiezan a ver que el día domingo es lo más importante de todo. Y vuelvo y repito, aunque es importante y aunque es crucial la adoración a nuestro Señor, muchas veces los creyentes, los miembros, piensan que con ir el día domingo a la iglesia, con escuchar un sermón, con no faltar a la iglesia, con calmar de alguna manera la conciencia congregándome, ya eso lo es todo. Y es por eso que yo he titulado el mensaje de hoy, Llevando tu iglesia a la vida diaria, más que un domingo. Y vamos a mirar en este sermón, en esta predicación, vamos a mirar la gran comisión. Cuando hablamos de llevar la iglesia a tu vida diaria, sin duda la gran comisión de Mateo capítulo 28 es lo que realmente tenemos que mirar y tenemos que estudiar. Al mirar la gran comisión vamos a ver y vamos a aprender que llevar la iglesia a tu vida diaria requiere de, en primer lugar, no acomodarte. En segundo lugar, tener una visión global. Tercero, no esperar un evento en particular. Y en cuarto lugar y último lugar, entender cuál es la tarea que tenemos por delante. Así que, ¿qué les parece si entramos en el tema y me acompaña? Vamos a leer Mateo capítulo 28, del verso 19 al 20. Dice la palabra de Dios: Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra nos edifica, nos instruye, nos desafía para poder obedecerla. Gracias por este tiempo. Háblanos a nuestro corazón, Señor, que sea más de ti y menos de mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les dije hace un instante, llevar la iglesia a tu vida diaria, más que un domingo solamente, requiere de varias cosas. Y en primer lugar, quiero decirte que llevar la iglesia a tu vida diaria requiere en no acomodarse. La Biblia dice en el pasaje, por tanto, id y haced discípulos. Aquí el mandato es claro, el mandato es a ir, el mandato nunca fue a quedarse, el mandato nunca fue a acomodarse. Y tenemos que tener mucho cuidado, queridos hermanos, porque somos muy hábiles para disfrazar la falta de acción o la falta de obediencia. Muchas veces, y decimos algunas frases para medio disfrazar esa falta de obediencia, esa falta de acción, y frases como, bueno, nosotros queremos tener una iglesia muy madura, queremos ser poquitos pero buenos, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado porque no es ese el corazón, el sentir de nuestro Señor. Preferimos poco, pero de muy buena calidad. A nosotros no nos interesan los números. Hermanos, esas son frases que suenan muy espirituales, pero la verdad es que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento,
que el Señor dio la vida para que muchas personas, gente de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, venga el conocimiento y puedan conocer al Señor y ser salvos. Así que tenemos que tener cuidado. El mandato nunca fue a quedarnos, el mandato fue a ir. Y muchas veces cuando nosotros pensamos que el día domingo lo es todo y con ir a la iglesia y sentarme y escuchar un sermón, ya hemos cumplido, muchas veces estamos errando al blanco. Nunca fue a quedarse, el mandato siempre fue a ir y a ser discípulos. Hay un ejemplo triste en la Escritura y es el ejemplo de los discípulos del Señor. A mí me llama mucho la atención cómo Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, el verso 4, 5 y también el verso 8 nos da un claro ejemplo de esto. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, y más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si usted presta atención, el pasaje le está dando una orden a los discípulos, quédense en Jerusalén, pero solamente hasta que reciban la promesa del Padre, solamente hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Después en el verso 8 dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? Dice la Biblia, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Puedes comprender el llamado del Señor, la orden del Señor? Quédense en Jerusalén, no se muevan de Jerusalén, quédense ahí hasta que venga el Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, deberán ser testigos en todas las naciones de la tierra. El mandato fue a ir, el mandato no fue a quedarse. Sin embargo, la iglesia se quedó. Sin embargo, los discípulos no obedecieron al Señor, se quedaron estancados esperando a que la gente viniera en vez de ellos ir y hacer la obra. Ahora, Dios tuvo que usar recursos tremendos, recursos difíciles como la persecución, lo vemos en Hechos capítulo 8, verso 1, cómo Dios manda persecución para que la iglesia entonces obedezca el llamado que Dios le había dado de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Ahora, queridos hermanos, yo pienso que los discípulos en Hechos tenían muchas razones para no ir. Tenían muchas razones para quedarse. Si te pones a pensar, ellos estaban en la mejor iglesia que pudiera haber de la época. Lo digo de una manera para que usted me pueda comprender. Ellos estaban en una iglesia que hoy día, si fueran nuestros días, usted no se quisiera mover de ese lugar. Usted estaría contento en quedarse en ese lugar, en vivir la vida en comunidad en esa iglesia. Imagínate, un domingo quizás predicaría el pastor Pedro. Otro domingo quizás predicaría el pastor Juan, no sé, quizás el mensaje pudiera ser cómo amar a los hermanos, justamente el discípulo del amor. Quizás otro domingo Mateo podía dar una conferencia acerca de finanzas, ¿verdad? Imagínate esa iglesia con tantos líderes que habían caminado con Jesús. Ahí están en esa iglesia. Pero aparte de eso, dice la Biblia que a nadie le hacía falta nada, que si había necesidad, ellos se involucraban, vendían sus cosas, se apoyaban, se ayudaban. Encima Dios añadía a la iglesia, era una mega iglesia que estaba creciendo, añadía a los que iban siendo salvos. ¿Te puedes imaginar eso? Eso es tremendo. ¿Quién quisiera salir de esa iglesia, hermanos? Sin embargo, el Señor había dicho, cuando reciban el Espíritu Santo, tienen que ir y hacer discípulos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el llamado nunca fue a quedarnos. Si tú quieres llevar la iglesia a tu vida diaria, tienes que entender que el llamado no es en las cuatro paredes de la iglesia. El llamado es a ir y a ser discípulos de todas las naciones. Por eso quiero animarte a que tú puedas identificar cuál es tu Jerusalén. ¿Cuál es tu Jerusalén?
quiero animarte a que mires en tu círculo más cercano, tus familias, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, tus vecinos. ¿Cuál es tu Jerusalén personal? ¿Dónde el Espíritu Santo te está guiando para ir y hacer la tarea? Podemos cometer el error de quedarnos en la iglesia local y simplemente vivir una vida de comunidad. Quiero animarte a que prepares pequeños actos de ir. ¿Y qué quiero decir con esto? Sé creativo. Esta semana invita a alguien a tomar un café, pregúntale a alguien, a un compañero, cómo está su vida, ofrécele ayuda a un vecino, busca la forma, cómo dejar de simplemente estar dentro de las cuatro paredes y cómo puedes ir y hacer discípulos en otros contextos. Pero en segundo lugar, dijimos que queremos más que un domingo, queremos llevar la iglesia a nuestra vida diaria. ¿Qué se requiere? En segundo lugar, llevar la iglesia a tu vida diaria requiere una visión global. De acuerdo al texto, de acuerdo al texto de Mateo capítulo 28, es necesario tener una visión global. El texto dice, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Usted sabe, la palabra naciones en el griego es la palabra etnos, que quiere decir grupos étnicos, ¿verdad? Yo no sé si tú sabías, pero hay más de 11.000 grupos étnicos en el mundo, de los cuales 6.000 grupos no se consideran alcanzados y 3.000 de esos grupos étnicos se consideran no alcanzados y peor aún, olvidados. Hermanos, el mandato fue a ir a ser discípulos de todas las naciones. Para llevar la iglesia a mi vida diaria, yo debo tener una visión global. Y quiero que tengas mucho cuidado. Porque muchas veces, y te dije hace unos minutos atrás, me toca por mi rol visitar muchas iglesias. Y ¿sabe una de las cosas que me sucede a menudo? Que voy a una iglesia donde a lo mejor el pastor es de mi nacionalidad, de Argentina. Ya que no sabes qué, la mayoría de los miembros son de Argentina o Sudamérica. O me toca ir a una iglesia donde el pastor es mexicano y ¿sabes qué? La mayoría de los miembros es mexicano. O voy a otra iglesia donde el pastor es de otra etnia y la mayoría de los miembros son de la misma etnia. Y usted me va a decir, pastor, ¿qué de malo tiene eso? Bueno, tenemos que tener mucho cuidado porque podemos estar rozando el pecado, hermanos. ¿Cómo así, pastor Diego? Sí, podemos estar rozando el pecado. Podemos estar cometiendo el mismo pecado que cometió el pueblo de Israel. Ese pecado se llama pecado de etnocentrismo. ¿Qué quiere decir eso, el pecado de etnocentrismo? Es pensar que lo más importante es mi grupo étnico. Si soy argentino, los argentinos. Si soy sudamericano, los sudamericanos. Si soy cubano, pues los cubanos. Hermanos, la verdad que eso no es el corazón de Dios. Si tú haces un acompañamiento en la Escritura, tú te vas a dar cuenta que el corazón de Dios nunca fue un grupo étnico, ni siquiera fue Israel. Pastor, ¿qué está diciendo? Lo que escucha. Israel iba a ser una herramienta para Dios, el pueblo escogido para Dios, para que fuera luz para el resto de las naciones. Déjeme mostrarles rápidamente con la Escritura cuál fue ese pecado de Israel, ese pecado de etnocentrismo. Fíjese, si nosotros hacemos un breve repaso y de manera muy rápida, nosotros podemos ver la promesa de Abraham en Génesis capítulo 12, en el verso 2 y 3. Y haré de ti una nación grande, le dijo Dios a Abraham. Haré de ti una nación grande. Ahí hay una promesa. Y te bendeciré. Y usted conoce el resto de la promesa. A los que te bendijeren los voy a bendecir y a los que te maldigan los voy a maldecir, dice el Señor. Pero mire qué dice el versículo 3, adelante. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! Aquí vemos algo importante. Sí, Dios le dice que va a ser una nación grande, la nación de Israel, usted sabe, ¿verdad? Pero ¿cuál es el fin de hacer esta nación grande? Dice la Biblia, porque de ti serán benditas todas las familias de la tierra. De Israel iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Sí, Dios levanta una nación, Dios escoge a Israel. Israel es la niña de sus ojos, pero hay una razón. Era que Israel fuera luz para el resto de las naciones. Que las naciones, cuando vieran a Israel y quién era el Dios de Israel, las demás naciones quisieran venir a Dios también. Fíjese, Dios le da esa promesa a Abraham, pero después lo vemos también en el profeta Isaías.
En el capítulo 49, en el versículo 6, dice la Biblia, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Escuchó bien eso? Lo que está diciendo ahora el profeta Isaías. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Es como si Dios dijera, solo es para mí, Isaías, que solo te dediques a Israel. Yo no te di solamente para Israel, eso es lo que está diciendo. También te di por luz a las naciones, para que mi salvación hasta los postreros de la tierra. Aquí vemos otra vez el corazón de Dios. En Génesis 12, en la promesa a Abraham, Dios le dice a Abraham, yo te voy a bendecir, te voy a dar una nación grande, voy a hacer de ti una nación grande, para que sean benditas todas las familias de la tierra. Ahora le dice a Isaías, no solo eres para Israel, Isaías, yo te di para que seas luz en las naciones. Otra parte que me impacta y nos puede mostrar y nos ayuda a ver cómo el pecado del etnocentrismo estuvo en el pueblo de Israel es cuando Salomón dedica el templo. Usted sabe, Dios le manda a Salomón a hacer el templo en Jerusalén. Y Salomón construye el templo. Y Salomón, una vez que lo construye, Salomón lo dedica. Y voy a parafrasear algunas cosas por razones de tiempo, pero Salomón, una vez que dedica el templo, dice cosas como, Señor, tú que escuchas, cada vez que venga un judío a este lugar, de tu pueblo, y orare y se arrepintiere, tú escucharás de los cielos y obrarás. Y así dice Salomón en su oración. Pero me llama poderosamente la atención en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 41, que dice lo siguiente, asimismo el extranjero, el que no es de tu pueblo Israel, que viene de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás desde los cielos y en lugar de tu morada, y harás conforme todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que tu nombre y te teman como tu pueblo Israel. Hermanos, acá vemos otra vez, la razón del templo de Jerusalén nunca fue solamente para Israel. Aquí está diciendo el que lo hizo al templo, el que lo dedicó al templo, no solamente para Israel, sino para cuando vengan los extranjeros de lejanas tierras, que hayan venido a causa de escuchar tu gran nombre. Otra vez, Israel siendo luz para las naciones. Y cuando vengan ellos y oraran, tú escucharás y tú les ayudarás también. Aquí vemos un principio importante, el corazón de Dios, desde Génesis, los profetas, la construcción del templo, siempre fue las naciones. Lo mismo que dice en la gran comisión, id y haced discípulos de todas las naciones. Llevar la iglesia en tu vida diaria es entender o tener una visión global. ¿Se da cuenta? Israel realmente no entendió el llamado. No tengo mucho tiempo, pero vemos que el templo fue dedicado y que fuera usado para todas las naciones. ¿Se acuerda usted en la vida de Jesús? Jesús entrando en el templo. Entró en el templo y se encontró con los cambistas, los que vendían, los que compraban. Y Jesús se enojó con ellos, ¿verdad? Y les dijo, ustedes han hecho esta casa cueva de ladrones, pero esta casa será llamada casa de oración para Israel. No, no dice así. Esta casa será llamada casa de oración para las naciones, etnos, los grupos étnicos. Otra vez, el propósito del templo era que todas las naciones conocieran al Señor. Ahora, ¿te has preguntado por qué fue arrestado el apóstol Pablo? Días antes que le cortaran su cabeza. ¿Saben de qué lo acusaron al apóstol Pablo? Seguramente usted lo sabe. Él fue acusado de meter gentiles en el templo y por eso lo arrestaron y por eso al final terminan quitándole su vida. Israel no entendió al principio. No se trata solamente de Israel. Se trata de cada pueblo, de cada lengua, de cada nación. Les dejo como tarea después que lean la historia de Jesús en Galilea y cómo se puede ver ahí en el capítulo 4 todo el problema del etnocentrismo en Israel. Jesús básicamente les dice que Él es el Mesías, después de leer el profeta Isaías. Ellos dan el ok, pero cuando Jesús le empieza a decir que habían muchos leprosos en Israel, pero Dios decide sanar a Naamán el sirio, ellos se enojan, ellos lo quieren tirar por una montaña, y la razón es
por el pecado de etnocentrismo. Hermanos, tenemos que tener cuidado con ese pecado. Debemos tener una visión global. Si yo quiero llevar la iglesia a mi vida diaria, yo debo tener una visión global. No se trata solo de los de mi cultura, los de mi grupo étnico, no se trata solo de los argentinos, mexicanos o cubanos, ni siquiera se trata de todos los que hablan español. El Señor quiere que el Evangelio sea predicado en cada cultura, en cada grupo étnico en el mundo. Y si yo soy creyente y yo quiero llevar la iglesia donde yo estoy, yo tengo que tener esa visión global. Así que quiero alentarte a que puedas empezar a tener esa mirada global. Explora tu vecindario de manera global. Al lado de mi casa yo tengo gente que son egipcios. Varias veces he tratado de acercarme a ellos, de compartir con ellos. A veces cuando vamos al restaurante chino, me encanta hablar con las meseras y poder orar por ellas y hablarles del Señor. Observa en dónde te mueves, quiénes son. Cuando vas al 7-Eleven, entra adentro. El 7-Eleven aquí en Virginia es una gasolinería y normalmente son indios, ¿verdad? Los que atienden ahí. Entra adentro, comparte con ellos, habla con ellos, pregúntales cómo orar por ellos. Empieza a orar por las naciones lejanas y cercanas. Y sobre todas las cosas, combate el etnocentrismo en tu corazón. Hermanos, todo comienza en el corazón. Así que vimos que el pasaje dice en primer lugar, id, y nos llama a no acomodarnos. El pasaje nos dice a todas las naciones, nos llama a tener una visión global. Pero en tercer lugar, llevar la iglesia a tu vida diaria requiere no esperar un evento. Llevar la iglesia a tu vida diaria requiere no esperar un evento. La palabra griega en Mateo capítulo 28, 19, que se traduce como id, es una palabra que quiere decir mientras van. No es simplemente id, sino es mientras van. ¿Qué quiere decir esto? No es un evento especial, no es solo esperar a un viaje misionero para yo poder ir y hacer discípulos, no es simplemente que la iglesia local organice un día de evangelismo al año. Hermanos, este es en el día a día. Esto es cada día, mientras que ando por la vida, mientras voy al trabajo, mientras que estoy en la escuela, mientras que comparto con un vecino, mientras que saco a pasear el perro. Es la idea de que en tu vida, día a día, tú puedas tener esa visión, ¿verdad?, de hacer discípulos. Yo te pudiera dar un montón de ejemplos y déjeme darle algunos ejemplos prácticos para que usted pueda darse cuenta. Mientras estudias, por ejemplo, tú puedes ser una persona usada por Dios. Testimonio rapidito, una de mis hijas, estando en la escuela, conoció a una joven. Esa joven acababa de pasar una situación tremenda. Su madre había sido apuñalada por su padre después de un acto de alcoholismo. Y una de mis hijas la vio muy triste y se acercó y empezó a compartir con ella. Esa joven ahora es creyente, le ha dado su vida a Cristo, ha encontrado contención. ¿Te das cuenta cómo Dios te puede usar en un momento mientras vas por la vida? No esperamos a un día de evangelismo, no esperamos a un viaje misionero. Mientras vamos, llevar la iglesia a tu vida diaria requiere no esperar un evento. Mientras echas gasolina, como te dije, debes de pagar con la tarjeta, entra adentro, comparte con la persona, pregúntale cómo orar. Mientras llevas tu nieta al bus, yo me recuerdo, gané a una hermana, hoy día se congrega en otra iglesia, pero por mucho tiempo estuvo con nosotros y fue mientras que llevaba a mi nietita al bus. Ahí en el bus conocimos a una hermana de Puerto Rico, en ese entonces no era hermana, quizás ni a la prima llegaba, pero ahí la conocimos y ahí hablamos con ella, le invitamos a comer a casa, le invitamos a comer unas pizzas caseras. Ella llegó, le compartimos el Evangelio y pronto aceptó al Señor como su Señor y Salvador. Hermanos, mientras haces trámites, el contador de nuestra iglesia fue ganado en un trámite que yo andaba haciendo. Mientras vas por la vida, mientras que vas en el día a día, no esperes a un evento. Y en cuarto lugar, por razones de tiempo necesito avanzar, en cuarto lugar, llevar la vida a tu vida diaria requiere entender la tarea. Dice el pasaje bíblico, por tanto, id y haced
discípulos a todas las naciones. Hermanos, a veces la iglesia no ha entendido la tarea. La Biblia es clara, dice, por tanto, id y haced discípulos. Y muchas veces no hemos comprendido la tarea. A veces le preguntamos a la iglesia qué es lo que la iglesia hace. En un tiempo atrás me gustaba, cuando visitaba alguna iglesia, nombrarles algunas marcas. Y entonces yo les pedía a la iglesia, cuando yo nombre la marca, ustedes me dicen rápidamente lo que hace esa marca. Así que yo les decía McDonald's y rápido todo el mundo decía hamburguesas, muy bien. Yo decía Starbucks, café, muy bien. Yo decía Corona, y aunque lo digo de una manera jocosa, mucha gente sabía de qué estaba hablando, ¿verdad? Pero cuando digo la iglesia, algunos empezaron a decir predicación, alabanza, compañerismo. Hermanos, la iglesia hace una sola cosa. El llamado de la iglesia es a una sola cosa. La Biblia dice, id y haced discípulos. Y una de las cosas, si yo quiero llevar la iglesia en mi vida diaria, quiero vivir la vida de la iglesia, yo tengo que entender que la iglesia lo que hace es hacer discípulos. Esa es la tarea. A veces estamos haciendo tantas cosas, a veces tenemos tanta actividad, tenemos tanto programa y nos olvidamos de lo más importante. Para que usted lo entienda, me gusta presentarlo así. La iglesia tiene que, si fuera un partido de soccer, por ejemplo, de fútbol, ¿verdad? La iglesia, cuando hace un discípulo, hace un gol. La iglesia necesita hacer goles. Y muchas veces somos como esos equipos de fútbol que tienen mucho el balón. Y lo tienen para acá, y lo tienen para allá, y van para adelante, y lo traen para atrás, pero nunca hacen un gol. La iglesia necesita hacer goles. Y la iglesia hace goles cuando hace discípulos de Cristo. Nuestra tarea es discipular. Muchas veces, hermanos, muchas veces hacemos las cosas al revés. Muchas veces, hasta la manera en que comenzamos la iglesia, muchas veces lo hacemos al revés. El enfoque es hacer discípulos. Jesús hizo discípulos. Jesús no se enfocó en las grandes multitudes. Jesús no se enfocó en las grandes conferencias. Jesús invirtió su vida en 12 hombres viviendo con ellos. Dice la Biblia que los escogió para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Pero la razón que los escoge es para que estén con Él. Discipulado es ayudarles a crecer. ¿Qué es discipulado? Es crecer a la estatura y a la plenitud del varón perfecto. Es llegar a parecernos cada día más al Señor. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Hermanos, hay un pasaje, y con este pasaje yo quisiera quizás ir cerrando este punto, pero en Mateo 4:19, la Biblia nos da un pasaje que es muy claro y que para mí representa bien lo que es la tarea del discipulado. Ahí está Pedro, ustedes saben, han estado pescando y Jesús entra y Jesús les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. 3 cosas, venid en pos de mí, en primer lugar, y os haré, en segundo lugar, pescadores de hombres, en tercer lugar. Venid en pos de mí implica conocer y seguir a Jesús. Ahí empieza el discipulado. Cuando yo conozco a Jesús y empiezo a seguir a Jesús. Ahí empieza el discipulado, pero no termina ahí. Dice la Biblia, y os haré, dice Jesús. Eso implica que Jesús lo hace, que Jesús nos transforma. Fíjese, ellos eran pescadores de peces y van a ser transformados a pescadores de hombres. Hay una transformación. Y esa es la segunda etapa del discipulado. La primera es conocer y seguirlo. La segunda es ser transformados por Jesús. Hermanos, y la transformación muchas veces incomoda. La transformación duele. La transformación muchas veces no nos gusta. Y es por eso que mucha gente está dispuesto a aceptar a Cristo en un culto evangelístico, pero después no está dispuesto a ser transformado por Jesús. Así que ahí vemos 2 partes del discipulado. Pero la tercera parte del discipulado es, y os haré pescadores de hombres. La tercera parte implica, pescadores de hombres, estar en misión con Jesús. En primer lugar, conocer a Jesús y seguirlo. En segundo lugar, ser transformado constantemente por Jesús. Pero en tercer lugar, estar en misión con Jesús. Eso es el discipulado. Cuando yo he conocido a Cristo, cuando Cristo me está transformando y también cuando yo empiezo a tener una vida en misión con Jesús. Hermanos, vemos este patrón en Jesús todo el tiempo. Así que yo quiero animarles hoy día
quiero animarles a que ustedes puedan pensar en estas 4 cosas. ¿Cómo puedo yo dejar simplemente de que el día domingo sea lo más importante y poder llevar la iglesia a mi vida diaria? En primer lugar, necesito no acomodarme. Debo ir. En segundo lugar, debo tener una visión global. En tercer lugar, yo necesito comprender, tener claro que no debo esperar a un evento específico. Es en el día a día, es mientras que camino por la vida. Y en cuarto lugar, debo entender cuál es la tarea. La tarea no es un montón de cosas, la tarea es invertir mi vida en el discipulado, siendo discipulado y discipulando a otro. Conclusión, que el Señor nos ayude a poder tener una vida de misión, llevando a la iglesia todos los días a nuestra vida diaria. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Te pedimos que tú la bendigas en el corazón de cada uno de nuestros hermanos y que esta palabra pueda traer el fruto que tú has pensado desde que la pusiste en mi corazón. Señor, gracias. Pido una bendición especial para cada uno de los que van a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.